Bienvenida a El Intercambio. Hoy, pues vamos a poner sobre la mesa las ideas centrales del material fuente basado en Hábitos para ser millonario de Brian Tracy. Es, un texto que articula un método apoyado en hábitos muy específicos para construir riqueza e independencia financiera. Exacto. Y la tensión principal que detectamos en este material, yo creo que es esta. A ver, ¿son los hábitos que describe Tracy principios realmente fundamentales, universales y, esto es clave, suficientes para generar riqueza significativa? Pues en casi cualquier circunstancia personal o económica. O, por el contrario, ¿será que su efectividad real está, profundamente ligada a factores contextuales? Pienso en el entorno económico de finales de los 90, ¿no? Cuando surgieron muchas de estas ideas. Y eso podría hacer que resulten, incompletos si se aplican tal cual sin adaptación en el escenario tan complejo que tenemos hoy. Ujú. Mi postura será defender que estos hábitos, tal como los presenta el material, sí constituyen una base robusta. Una base comprobada además a través de numerosos ejemplos y que yo creo es atemporal para el éxito financiero. Son, diría yo, los pilares esenciales sobre los cuales cualquiera puede construir su independencia económica. Y yo por mi lado argumentaré desde una perspectiva un poquito diferente. A ver, reconozco totalmente el valor intrínseco de la disciplina y de varios de estos hábitos, sin duda, pero sostendré que su aplicación exitosa hoy exige una adaptación, considerable al entorno actual y que, si los tomamos de forma aislada, como una receta única, podrían ser insuficientes para alcanzar esa meta tan ambiciosa de ser millonario en el mundo de hoy. Hallar los hábitos clave que propone Tracy. Primero, está la importancia de cultivar una mentalidad millonaria. Esto, implica tener objetivos financieros muy claros, practicar eso del sacrificio diferido, ¿no? O sea, posponer la gratificación inmediata para buscar recompensas mayores a futuro y fundamentalmente centrarse en crear valor para otros, eso como motor principal de los ingresos. Segundo, el hábito quizá más conocido, vivir consistentemente por debajo de las propias posibilidades. Esto se traduce, en ahorrar sistemáticamente un mínimo del 10% de todo lo que se gana. Tercero, habla de invertir ese ahorro de manera estratégica. Y aquí introduce un modelo como la teoría de la cuña. Este modelo sugiere fases, una de acumulación inicial de capital, luego una de aceleración del crecimiento de ese capital para terminar en una fase de multiplicación, donde ya el rendimiento compuesto hace su magia, ¿no? Cuarto, se enfatiza la mejora continua. Aquí aplica algo como la regla del 3% anual en reinversión en educación, en desarrollo personal, complementado con lectura estratégica diaria y, experimentación constante en el trabajo o en el negocio. Y finalmente, el material detalla rutas específicas. Para empleados, convertirse en solucionadores de problemas indispensables y desarrollar habilidades que generen ingresos directamente. Para emprendedores, una obsesión casi clínica por la rentabilidad neta, la reinversión disciplinada de las ganancias y la construcción de sistemas operativos eficientes. Insisto, no son atajos ni fórmulas mágicas, son patrones de conducta identificados en miles de personas que lograron la independencia financiera y muchas veces partiendo de situaciones muy precarias, como el propio Tracy cuenta en su historia personal, según el material. Mi argumento central es que estos principios, disciplina férrea, visión a largo plazo, enfoque obsesivo en el valor entregado, aprendizaje perpetuo, son universales. Son fundamentales. Conforman un plan de acción probado que está al alcance de cualquiera con la voluntad de ejecutarlo día tras día. El caso de Ann Cheever, esa secretaria que acumuló millones invirtiendo sumas modestas durante décadas, que cita el material, es un ejemplo, muy poderoso de esta universalidad. La clave, como subraya Tracy, es la acción consistente y la perseverancia a lo largo del tiempo. Entiendo perfectamente la lógica y el atractivo de esa postura, de verdad. Pero permíteme ofrecer otra visión. A ver,
Reconozco sin la menor duda el valor incalculable de la disciplina personal y de hábitos como el ahorro sistemático, esa idea clásica, ¿no?, de págate a ti primero, que Tracy moderniza y cuantifica, y la reinversión constante de los beneficios o excedentes. Son condiciones necesarias, casi axiomáticas, para construir patrimonio. Nadie lo duda. Mi cuestionamiento fundamental, sin embargo, gira en torno a si estos hábitos, por sí solos, son suficientes para alcanzar esa meta específica de ser millonario en el contexto económico, tecnológico, social en que vivimos hoy. El material nos recuerda, y es importante, que el libro original data de 1998, hace más de 25 años. Desde entonces el mundo ha, experimentado transformaciones radicales. Pensemos nada más en la globalización acelerada, la revolución digital, la inteligencia artificial que amenaza con redefinir el mercado laboral, algo que el material apenas roza al hablar de obsolescencia de habilidades, la precariedad laboral en ciertos sectores, la volatilidad financiera que se ha intensificado. Ante este panorama, ¿podemos realmente asumir que estrategias específicas como la teoría de la cuña, con sus umbrales fijos de $25,000 y $100,000 para cambiar de fase inversora, siguen siendo óptimas? ¿O que la regla del 3% de reinversión en educación es la cifra mágica en un mundo donde las habilidades que se requieren cambian a una velocidad vertiginosa? El propio material cita una estadística que, es escalofriante. El 80% de los nuevos emprendimientos fracasan en sus primeros 5 años. Esto sugiere, de manera bastante contundente, creo yo, que seguir buenos hábitos, aunque sean los correctos, no es una garantía de éxito, especialmente en el ámbito empresarial. Existen factores externos de un peso enorme que el enfoque de Tracy, que es muy centrado en el individuo, pues tiende a minimizar. Crisis económicas sistémicas, disrupciones tecnológicas que evaporan industrias enteras, barreras estructurales de acceso a financiación o a redes de contactos influyentes. Aunque Tracy les resta importancia, sabemos que son vitales en muchos campos. Mi posición, por tanto, es que estos hábitos son una base excelente, imprescindible diría yo, pero alcanzar la verdadera riqueza hoy, especialmente si hablamos de la escala millonaria, probablemente exija una dosis adicional y significativa de adaptabilidad estratégica, una comprensión más profunda de los sistemas complejos en los que operamos y una gestión del riesgo mucho más sofisticada que la que se infiere simplemente de seguir una serie de reglas de comportamiento individual. A veces, estos hábitos pueden sentirse como simplificaciones necesarias, sí, pero potencialmente peligrosas si se toman como el mapa completo del territorio financiero actual. Ese es un punto relevante sobre el contexto, claro, aunque yo lo enfocaría de manera distinta. Precisamente uno de los mensajes más potentes del material es que la diferencia crucial entre quienes acumulan riqueza y quienes no reside primordialmente en sus hábitos diarios y su mentalidad, más que en factores externos como la suerte, el talento innato o incluso las conexiones sociales. Recordemos que Tracy, según el material, desestima un poco el networking como la clave principal, ¿no? Principios como vivir por debajo de tus medios, practicar el sacrificio diferido de forma consciente o buscar la mejora continua a través del aprendizaje autodirigido son, desde mi perspectiva, fundamentalmente atemporales. Funcionaron para Ann Cheever durante 5 décadas en diferentes ciclos económicos y le permitieron acumular una fortuna desde un salario modesto. Funcionaron para el propio Tracy en diversos emprendimientos, como se ilustra con el ejemplo de la importación de coches. La aparente simplicidad de algunas de las reglas propuestas, ahorra siempre el 10%, dedica 60 minutos diarios a leer sobre tu campo, busca mejorar un 1% cada día en áreas clave, es en realidad su mayor fortaleza. Las hace accesibles, medibles y aplicables por cualquier persona dispuesta a comprometerse, independientemente de las turbulencias económicas externas. Son acciones concretas que caen dentro de la esfera de control del individuo. Entiendo el enorme poder motivacional de centrarse en el control individual y la simplicidad, claro que sí. Pero, ¿no puede esa misma simplicidad volverse, engañosa si ignoramos flagrantemente el contexto? Pongamos un ejemplo concreto. El hábito de vivir con el 90%. A ver, ¿es realmente una meta realista y sostenible para una proporción significativa de la población en economías con inflación persistente de 2 dígitos, estancamiento salarial crónico o un costo de la vivienda prohibitivo en las principales ciudades? Para muchos,
La verdad, simplemente cubrir las necesidades básicas ya consume la totalidad de sus ingresos. Sería imposible ahorrar ese 10%. Bueno, pero es un objetivo, un ideal. Sí. Un ideal, pero difícilmente universalizable en la práctica para todos, ¿no? Y respecto a la teoría de la cuña, mencionaste sus fases: acumulación, aceleración y multiplicación. Pero, ¿es esta progresión lineal y estos umbrales específicos de 25K, 100K, la estrategia de inversión óptima hoy? Pensemos en la democratización del acceso a mercados globales a través de ETFs de bajo costo, el surgimiento de las criptomonedas, las plataformas de inversión fraccionada, el crowdfunding inmobiliario. Vaya, las opciones son vastamente más complejas y diversas que en 1998. Quizás una estrategia más dinámica, adaptada al perfil de riesgo y conocimiento del inversor, sea más efectiva que seguir esas fases predefinidas. El material también habla de ser un empleado excepcional resolviendo problemas clave o un emprendedor millonario obsesionado con la rentabilidad. Exacto. Pero las habilidades concretas que definen a ese empleado excepcional, hoy, análisis de datos, IA generativa, ciberseguridad o las estrategias para lograr esa rentabilidad empresarial, modelos de suscripción, efectos de red, marketing digital avanzado, deben adaptarse constantemente. No basta con tener la obsesión por la rentabilidad si el mercado te exige innovar radicalmente o pivotar tu modelo de negocio. La aplicación de los principios subyacentes requiere una inteligencia contextual que la mera repetición de hábitos pues no captura del todo. Todo el material es, en esencia, uno de empoderamiento y responsabilidad personal. La tesis fundamental es que la capacidad de generar riqueza reside en última instancia en tu mano, o sea, depende de tus decisiones, tus acciones y sobre todo de tus hábitos consistentes. El pilar maestro es realizar un cambio interno profundo, pasar de una mentalidad de supervivencia, que es reactiva y centrada en la escasez, a una mentalidad millonaria, proactiva, orientada a objetivos ambiciosos a largo plazo y enfocada implacablemente en la creación de valor tangible para otros. Los hábitos que describe Tracy son precisamente las herramientas prácticas, el cómo, para ejercer ese control individual sobre el propio destino financiero. El foco está puesto deliberadamente en lo que el individuo sí puede controlar directamente, sus patrones de gastos o disciplina para separar y guardar ese 10% o más de forma automática, sus decisiones de inversión, aunque sean inicialmente conservadoras y sistemáticas, su compromiso inquebrantable con el aprendizaje y la mejora de habilidades relevantes, y para los que eligen la vía emprendedora, la disciplina de construir sistemas operativos y delegar eficazmente. Ahí conecta con ideas como las de Michael Gerber en El mito del emprendedor, que el propio material menciona como referencia. Se trata de maximizar la agencia personal frente a las circunstancias. Y aunque coincido plenamente en que ese enfoque en el control interno y la agencia personal es indispensable y profundamente motivador, creo que existe un riesgo real de que, al enfatizarlo tanto, se minimicen o incluso se ignoren factores externos de gran magnitud que el material apenas menciona o trata superficialmente, y que son cruciales en el panorama actual. Cita la alta tasa de fracaso empresarial, sí, pero no profundiza en las causas sistémicas que pueden estar detrás. Falta de acceso a capital inicial para ciertos grupos o regiones, regulaciones asfixiantes, competencia desleal de grandes conglomerados, ciclos económicos brutales. ¿Qué ocurre con el impacto devastador de eventos como una recesión global, una pandemia que cambia hábitos de consumo o una disrupción tecnológica que vuelve obsoleta una industria casi de la noche a la mañana? El material sugiere que un empleado excepcional que sigue todos los hábitos puede prosperar. Pero, a ver, ¿puede realmente evitar ser víctima de un despido masivo en una reestructuración corporativa impulsada por IA o por presiones del mercado, por muy buenos que sean sus hábitos individuales? Bueno, aumenta sus probabilidades. Claro que las aumenta, pero no lo garantiza. ¿Puede un emprendedor sobrevivir a una disrupción total de su mercado basándose únicamente en su obsesión por la rentabilidad si la demanda de su producto simplemente desaparece? Los hábitos, sin duda, construyen resiliencia, disciplina y aumentan exponencialmente las probabilidades de éxito.
pero no otorgan invulnerabilidad frente a fuerzas macroeconómicas o tecnológicas que están fuera del control directo de la persona. Presentarlos como la solución casi única, pues corre el riesgo de generar frustración cuando esos factores externos golpean. Entiendo el punto sobre los factores externos, pero no debemos olvidar el objetivo explícito del material, reflejado incluso en el título. La meta es ser millonario, alcanzar un nivel significativo de independencia financiera, y presenta estos hábitos no como una fórmula mágica garantizada contra todo evento externo, sino como el camino probado y en cierto modo predecible que ha permitido a miles de personas, según afirma Tracy, alcanzar precisamente ese nivel de riqueza. Describe un proceso escalonado. Comienza con el primer paso fundamental de ahorrar sistemáticamente ese 10% inicial sin excusas. Luego progresa a través de las fases de inversión de la teoría de la cuña: acumulación, aceleración, hasta llegar a la fase de multiplicación, donde el poder del interés compuesto se vuelve dominante y el capital empieza a trabajar seriamente para uno. Y para los emprendedores, se añade la capa de pensar estratégicamente en escalar el negocio, con mentalidad 10X, buscando la sistematización y la rentabilidad exponencial. Los ejemplos recurrentes de Tracy mismo y de Ann Scheiber se usan precisamente para ilustrar que este camino, cuando se sigue con una disciplina férrea y una visión a muy largo plazo, consistentemente a lo largo de décadas si es necesario, pues tiende a producir resultados financieros extraordinarios. El material lo presenta como un proceso que, aunque exigente, si se aplica rigurosamente, conduce de forma bastante fiable hacia la meta. Ese es un argumento potente sobre la predictibilidad basada en casos pasados, pero me pregunto si ese camino, tal como se describe con sus componentes específicos, es realmente suficiente para que la mayoría de las personas alcance la escala millonaria hoy, en el siglo XXI. Es interesante que el propio material sitúe las ideas de Tracy en un contexto más amplio, ¿no? Mencionando conexiones con otros autores influyentes: Napoleon Hill, Kiyosaki, Gerber, James Clear, Carol Dweck. Esto me sugiere que los hábitos de Tracy, aunque valiosos, forman parte de un ecosistema de conocimiento más vasto y complejo. Alcanzar hoy la riqueza de nivel millonario, especialmente por la vía del emprendimiento en mercados globales hipercompetitivos y en constante cambio, a menudo parece requerir no solo disciplina y buenos hábitos financieros básicos, sino también elementos adicionales: una capacidad notable para la innovación disruptiva, una toma de riesgos calculados que quizás vaya más allá de la prudencia implícita en algunos de los hábitos de ahorro e inversión más conservadores que se proponen inicialmente, y una agilidad estratégica para navegar la incertidumbre y la complejidad del entorno actual que podría exceder el marco de seguir un conjunto predefinido de hábitos, tecnológica y capacidad de ejecución a gran escala que no están completamente capturadas en un modelo centrado principalmente en hábitos individuales. Incluso, el test de los 30 días que se propone para emprendedores, ver si el negocio puede funcionar sin ellos, sugiere un nivel de sistematización y delegación que puede ser mucho más complejo de lograr que lo que la simple aplicación de los hábitos descritos podría implicar. Bueno, para resumir mi posición, yo sostengo que el material basado en las enseñanzas de Brian Tracy ofrece un conjunto de hábitos fundamentales, claros, medibles y accionables, que devuelven el control financiero primordialmente al individuo. La disciplina rigurosa en el ahorro, eso de vivir por debajo de tus posibilidades como norma, la inversión constante y estratégica, siguiendo un modelo probado como la teoría de la cuña o algo similar, la dedicación innegociable a la mejora continua personal y profesional mediante la regla del 3%, la lectura enfocada, la experimentación activa y la aplicación de estrategias específicas y deliberadas, ya sea para destacar como empleada valiosa o para construir un negocio rentable y sistematizado, todo esto constituye una base sólida y, en mi visión, universalmente relevante para construir independencia financiera. No importa cuál sea el punto de partida. La clave indiscutible reside en la implementación consistente, paciente y a largo plazo de estos principios que, la verdad, han demostrado su validez a lo largo del tiempo. Por mi parte, y para cerrar,
Concluyo reconociendo sin reservas que los hábitos propuestos son esenciales y de un valor incalculable. En particular, el énfasis en cultivar la mentalidad adecuada, orientada al crecimiento y la creación de valor, la disciplina férrea del ahorro sistemático y la reinversión inteligente de los excedentes son sin duda piedras angulares sobre las que se edifica cualquier éxito financiero duradero. No obstante, considerarlos como una fórmula completa, suficiente por sí misma y universalmente aplicable sin necesidad de adaptación contextual, pues podría representar una simplificación excesiva de la compleja realidad económica y social del siglo XXI. Tecnológico y la innegable existencia de factores externos imponderables y a veces disruptivos exigen hoy una capacidad de adaptación continua, una mayor sofisticación en la evaluación y gestión del riesgo, y posiblemente la integración de estrategias complementarias más complejas y específicas para navegar con éxito el arduo camino hacia una riqueza verdaderamente significativa en el mundo contemporáneo. Los hábitos son el cimiento necesario, sí, pero quizás no sean toda la estructura requerida para construir, digamos, un rascacielos financiero hoy. Creo que podemos coincidir en que adoptar una perspectiva estructurada, basada en principios sólidos y orientada a la acción, como la que promueve el material, es inmensamente más productivo que, bueno, que la deriva financiera o la mera reacción a las circunstancias, ¿no? Y esta reflexión sobre los distintos enfoques, la universalidad de los principios frente a la necesidad de adaptación contextual, puede sin duda enriquecer la forma en que cada individuo decide aplicar estas ideas fundamentales en su propia vida. Ciertamente, y es justo reconocer que el material fuente, más allá de los principios generales, sí profundiza en planes de acción detallados y estrategias específicas para diferentes perfiles profesionales, el empleado que busca ascender, el emprendedor que busca escalar. Estos aspectos más tácticos invitan a una exploración más profunda por parte de cualquier persona seriamente comprometida con mejorar su situación financiera y tomar las riendas de su futuro económico. La discusión sobre si son universalmente suficientes, pues no invalida su enorme valor como un punto de partida robusto y un marco de referencia para la acción.